En el marco del Plan México que impulsa el gobierno, el Servicio de Administración Tributaria lleva a cabo un programa. Se trata del programa de repatriación de capitales para fomentar a través de incentivos fiscales el retorno o el ingreso de recursos que se mantienen en el extranjero y que pueden invertirse en actividades productivas o bien en la creación de empleo en el país. Vamos a charlar a continuación con Luis Carlos Figueroa. Él es vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti. Un saludo a todos. Muy bien. Y aquí a su disposición para lo que se ofrezca. Luis Carlos, ¿en qué consiste este plan de repatriación de capitales y qué tan diferente es a esquemas similares que hemos visto que se implementan en el pasado? Tiene ese programa de repatriación de capitales, a diferencia del último anterior, que fue allá por el 2017, los dos muy similares. La principal diferencia radica en tres puntos, podríamos decir. Una es la tasa o el porcentaje de pago que en aquel programa o aquella repatriación del 2016-17 era una tasa del 8%. Hoy se establece con una tasa del 15%, digo, es la principal modificación, por decirlo así, o la principal diferencia. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que esta repatriación ya considera el destino de esos recursos que se retornan al país, destinarlos al pago de sueldos y salarios. Entonces, ya no solamente invertir en una cuenta de bonos gubernamental, ya no solamente inversión en activos, sino también en pago de pasivos que ya contemplaba, pero ahora pago de pasivos por sueldos y salarios, es lo que contempla, y sí un esquema muy similar al anterior, que hay que presentar una declaración de pago de impuestos con formato en línea, pero aparte informar el destino de los recursos, que ahora esa información del destino de los recursos viene en ciertas etapas o viene por etapas. Esas son las principales características de las diferencias con el anterior o el último que hubo. Por supuesto. Luis Carlos, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué Hola. expectativa tenemos con este programa a partir, sobre todo, de que en otros tiempos, pues la tasa que se cobraba para estas repatriaciones, pues era inferior, era pues algo así como el 8%, el 7%? Sí, ¿qué expectativas? Pues habría que analizar cada supuesto. Se entiende que este retorno o esta repatriación se facilita para aquellos recursos que son de procedencia lícita y que tienen que respaldarse como tales. Que, que cada supuesto pudiera ser distinto, y hay que ver el beneficio de aplicar esa tasa del 15%, porque se entiende que son para recursos que aún no han pagado el impuesto, y por lo tanto ver la conveniencia de adherirse a esa facilidad, ya que en México pues conocemos que hay distintas tasas de impuestos o contribuyentes con distintas tasas que pudieran alcanzar el 30-35% sobre una base, y acá pudiera generar un beneficio o una facilidad como se establece. A comparación del anterior, pues, ¿qué se puede esperar? Recordemos que el anterior manejó una cifra, no en un documento oficial, pero comentado en su momento por las autoridades, Sí. de alrededor de una recaudación de 7,000 millones de pesos. ¿Qué expectativas hay sobre este programa? ¿Cuáles son, digamos, pues las valoraciones que se hacen respecto de su posible eficacia o funcionamiento? Sí, digo, la eficacia, la expectativa, pues está la comparación que mencionamos respecto a la recaudación con el último anterior.
la eficacia respecto al cumplimiento de requisitos que se establecen en las mismas facilidades o las mismas reglas, que la autoridad puede verificar el cumplimiento de requisitos, y como hoy en día todo se maneja a través de formatos electrónicos de consulta masiva, de acceso o de fácil acceso en cuanto a volumen, pueden ser fácilmente verificables por la autoridad. Entonces, todo se presenta a través del portal del SAT en cuanto a fechas, montos, destinos de inversión y los requisitos que se deben cumplir. La misma autoridad puede verificarlos en sus bases de datos. Entonces, en cuanto a la eficacia, pues más bien haríamos el comentario de la eficacia de la autoridad para verificar esos requisitos, pero la recomendación obviamente es previo a utilizar este programa, por decirlo así, verificar que se cumplen con cada uno de los requisitos porque podrán ser verificados por la autoridad, iniciando por el requisito de que los orígenes de ese recurso obviamente tienen que ser de procedencia ilícita y hay que soportarlo. Por supuesto. Luis Carlos, ¿y el seguimiento para estas inversiones productivas, cómo se va a poder dar? La misma regla que establece que tienes que destinar esos recursos a invertirlos 3 años o por un periodo de 3 años en diversas opciones. ¿Cómo se va a dar? Ya se dieron, ya las disposiciones desde el año pasado, que se dieron a través de la ley de ingresos, que establecen cuáles son las opciones de inversión, que pueden ser en bienes de activo fijos, terrenos, construcciones, pueden ser en bonos de deuda del gobierno federal, ya lo mencionamos ahorita, pagos de salarios. La inversión es opcional en cuanto a las distintas opciones que manejan las reglas. Es decir, yo lo puedo destinar a inversión de activo fijo o lo puedo destinar a inversión en tecnología y lo tengo que mantener ahí durante 3 años. Entonces la regla te dice que puedes cambiar el destino de la inversión, sí, pero tienes que avisar. Entonces cada vez que se destine el recurso, se tiene que presentar una declaración informativa en el portal del SAT donde se diga o se informe por los contribuyentes a dónde se dirigió el recurso que se va a mantener por ahí 3 años. Todavía no inicia esta etapa porque el aplicativo en el portal del SAT va a estar vigente a partir del mes de abril, del próximo mes de abril, pero es opcional y si hay que informarlo por rubros y cualquier modificación habrá que volver a informar ese cambio. ¿Qué tipo de empresas son las más idóneas para acogerse a este esquema? Este esquema puede ser aplicable por cualquier persona física y cualquier persona moral, siempre y cuando pues se cumplan los requisitos, se ejerza la opción de aplicar estas facilidades. Los únicos que están impedidos, por decirlo de alguna manera, son las personas físicas del régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? Porque el régimen simplificado de confianza ya viene con una tasa establecida de alrededor del 1 al 2%, o sea, una tasa pequeña de pago de impuestos. Entonces, comparado con el 15%, pues obviamente no entran a ese esquema, pero sí puede ser aplicable por cualquier persona física y moral, quitando también a los contribuyentes con fines no lucrativos, porque pues no pagan este tipo de impuestos, pero todos los que tengan ingresos grabados por la ley de renta pueden aplicar esta opción que pues como ya lo mencionamos es opcional y estaría vigente durante todo este 2026. Claro. Luis Carlos, ¿y cómo entender también de que el gobierno ahora en tiempos de la 4T pues esté reviviendo este mecanismo de repatriación de capitales que ya se planteó en otras administraciones? Sí, digo, no tengo el control específico, pero en los últimos 25 años es la tercera vez que se aplica. Entonces, si no me falla el conteo, estamos hablando de 3 administraciones distintas, por decirlo así, 2016, sí. Hoy 2025, anteriormente 2008, si no me fallan. Entonces,
pues es un mecanismo de regularización, por decirlo de alguna manera, donde se invita al pago del impuesto por montos que no se encuentran en el país, pero que de acuerdo a la ley deben de pagar impuestos y a lo mejor no se han pagado, porque si tú te acoges a la facilidad, pues quiere decir que ese capital o ese recurso todavía no cumplía con su obligación de pagar impuestos. Entonces es una manera de regularizar a estos contribuyentes a través de una reducción de tasa que han venido aplicando distintas administraciones, y parece que va a seguir así en el futuro. Luis Carlos Figueroa, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. No, al contrario, un gusto estar con ustedes y les deseamos excelente tarde. Igualmente para ti.